Muy bien, ahora vamos con el tema de fuerza de tensión. La fuerza de tensión se va a representar con la letra T mayúscula. La tensión en el ámbito de la física es la fuerza que es ejercida mediante la acción de un cable, cuerda, cadena u otro objeto sólido similar. Entonces, esta fuerza se aplica únicamente a ese tipo de sólidos. Un cable, una cuerda, una cadena u otro objeto similar a los que se acaba de mencionar. Hay una nota importante acá y es lo siguiente: la tensión siempre se ejerce hacia afuera de los cuerpos. Nunca se va a ejercer la tensión hacia adentro de los cuerpos, sino que siempre hacia afuera. Por ejemplo, en el caso de esta pelotita, si está sostenida por medio de esta cuerda, nos damos cuenta de que ahí la cuerda está ejerciendo una tensión. La cuerda se tensa y está tensa y por lo tanto logra sostener a la pelota. Pero si soltamos, entonces, ¿qué es lo que pasa con la cuerda? Que la cuerda aquí carece ya de tensión, ya no hay una fuerza de tensión, sino que vemos que la cuerda está flojita, ya no existe una tensión. Pero si volvemos a levantar, la cuerda automáticamente se tensa. Entonces, esta fuerza de tensión es aplicable específicamente a esas cuerdas que van a sostener algunos cuerpos que tienen un peso y que por lo tanto, al momento de ese peso dirigirse hacia abajo, ¿ya?, y sostenerlos con cierta fuerza, se va a generar esa tensión en la cuerda en este caso, ¿de acuerdo? Entonces la tensión nunca va a estar dirigida hacia adentro, porque si está dirigida hacia adentro, pues en este caso no puede ir hacia adentro la tensión porque no habría tensión. La tensión siempre va a ir hacia afuera del cuerpo para que, como en este caso se logra apreciar, el cuerpo se sostenga en el aire, ¿de acuerdo? Entonces recordemos también que existen algunas fuerzas que actúan de manera vertical, fuerzas verticales, y cuando las fuerzas en un cuerpo actúan verticalmente, los problemas pueden resolverse aplicando sumatoria de fuerzas en Y. Anteriormente se trabajó con algunos problemas en los que se hacía sumatoria de fuerzas en X o sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a continuar con esa parte importante en la resolución de problemas, y en alguno de ellos vamos a percatarnos de que la tensión influye y que puede actuar verticalmente, y para ello pues vamos a tener que hacer alguna sumatoria de fuerzas en el eje Y. Pero entonces vamos a los ejemplos. En el ejemplo número 1 dice: una caja de 30 kilogramos se hace descender por medio de una cuerda con una aceleración hacia abajo de 1.2 metros por segundo cuadrado. Pregunta: ¿cuál es la tensión en la cuerda? Datos que tenemos que tomar en cuenta entonces: la masa, que es de 30 kilogramos, la aceleración, que es de 1.2 metros por segundo al cuadrado y que dice que está dirigida hacia abajo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esa caja va con movimiento hacia abajo. Eso es lo que nos quiere decir con esa aceleración. ¿Qué nos pregunta? Nos pregunta el valor de la fuerza de tensión. Entonces, si este problema estuviera representado por una figura, sería similar a esto. Tenemos una caja que tiene una masa de 30 kilogramos y por medio de una cuerda se está haciendo descender. Entonces, se está sosteniendo por medio de esa cuerda y se hace descender esa caja. Entonces, el diagrama de cuerpo libre lo vamos a realizar ubicando únicamente las fuerzas que están actuando en ese cuerpo. Como el movimiento se está realizando de manera vertical, únicamente vamos a tener fuerzas verticales. ¿Cuáles serían esas fuerzas verticales? Bueno, pues en primer lugar estaría la tensión que se está ejerciendo en la cuerda y que está sosteniendo a esa caja, y esa tensión está dirigida hacia arriba, es decir, hacia afuera del cuerpo. Dijimos que nunca hacia adentro, siempre hacia afuera, entonces la tensión está hacia arriba. Y en este caso habría otra fuerza, que es el peso de la caja, que lo va a dirigir siempre hacia abajo. Entonces el peso, hacemos una flecha hacia abajo porque el peso siempre va dirigido hacia abajo, y en este caso tenemos que asignarle un signo a estas fuerzas, a la tensión y al peso. ¿Cómo vamos a asignar este signo? El signo va a ser o positivo o negativo, pero el signo va a depender de si la fuerza está actuando a favor del movimiento de la caja o en contra del movimiento de la caja. Como en este caso en el problema dice que la aceleración es hacia abajo, quiere decir que esta caja se va a desplazar hacia abajo, y si evaluamos cuál de estas dos fuerzas es la que está actuando hacia abajo, nos damos cuenta de que el peso es la única fuerza que actúa hacia abajo. Por lo tanto, como la caja se va a mover hacia abajo y el peso está actuando hacia abajo también, el peso entonces está a favor del movimiento del cuerpo. ¿Quién se está oponiendo al movimiento del cuerpo? La tensión. ¿Por qué? Porque si sabemos que el cuerpo se va a desplazar hacia abajo y la tensión está actuando hacia arriba, entonces van en sentidos contrarios. Por lo tanto, la tensión se está oponiendo al movimiento. Y lo podemos evaluar nuevamente acá con la pelotita. ¿Qué es lo que hace la cuerda con la pelotita? Se está oponiendo al movimiento, porque si soltamos y ya no hay tensión, entonces va hacia abajo. Acá hay sostén, se está sosteniendo, si soltamos se va hacia abajo. Entonces la tensión lo que hace es oponerse al movimiento de
la caja en este caso. Por lo tanto, la tensión tiene signo negativo y el peso tiene signo positivo. Bueno, como únicamente hay fuerzas en el eje Y, vamos a resolver el problema aplicando una sumatoria de fuerzas en Y. Recordemos que esto es igual a masa por aceleración. Y las fuerzas que actúan en Y son solamente estas dos, la tensión y el peso. La tensión que tiene signo negativo, el peso que tiene signo positivo, y eso es igual a masa por aceleración. Nuevamente, en este caso vamos a ir sustituyendo por los valores reales que tienen estas variables, y en el caso del peso, que se representa con AW, recordemos que el peso se obtiene multiplicando masa por gravedad. De manera que si multiplico la masa de la caja, que es de 30 kilogramos, por la gravedad, que es de 9.8 metros por segundo al cuadrado, voy a obtener el peso de esa caja. El peso sería de 294 newtons. Sabiendo el valor del peso lo voy a sustituir, entonces coloco la tensión negativa más el valor del peso, que equivale a 294 newtons, es igual a la masa de la caja, que es de 30 kilogramos, por la aceleración con la que desciende, que en el problema decía que era de 1.2 metros por segundo al cuadrado, y aquí ya lo tenemos prácticamente. Como el objetivo es saber la tensión, entonces tenemos que despejar la T de tensión. En este caso, si multiplicamos los 30 kilogramos por 1.2 metros por segundo al cuadrado, vamos a obtener una fuerza que es equivalente a 36 newtons. ¿Por qué newtons? Porque hay que recordar que cuando multiplicamos masa en kilogramos por una aceleración que está en metros por segundo al cuadrado, se obtiene una fuerza en newtons. Entonces tenemos la tensión negativa más 294 newtons es igual a 36 newtons. Newtons y newtons son términos semejantes, entonces vamos a despejar la letra T, que es la que representa la tensión. En este caso, del lado izquierdo está como negativo. Lo que vamos a hacer es que en lugar de que se encuentre o permanezca del lado izquierdo, vamos a trasladar la tensión del lado derecho. Si aquí está restando, del otro lado entonces se trasladaría a sumar. Entonces la tensión que acá restaba pasa del lado derecho a sumarse con los 36 newtons. ¿Por qué hicimos ese movimiento? Para garantizar que la tensión quede positiva, ¿de acuerdo? Entonces en este caso la tensión acá ya está con signo positivo y vamos a obtener su valor. Los 36 newtons que están sumando de este lado, del otro lado del signo igual se trasladarían como una resta, quedando de la manera siguiente: 294 newtons menos 36 newtons sería igual a 258 newtons, y por lo tanto la tensión sería equivalente a 258 newtons, y ahí ya tenemos el valor de la fuerza de tensión que se está aplicando al momento de descender esa caja de 30 kilogramos. Bueno, ahora vamos con el ejemplo número 2. Dice: una fuerza vertical de 40 newtons se aplica hacia arriba sobre una caja que tiene una masa de 0.20 kilogramos. Calcule, inciso A, el peso de la caja, inciso B, la magnitud de la fuerza neta sobre la caja, e inciso C, el valor de la aceleración de la caja. Vamos a anotar los siguientes datos. Tenemos una fuerza que se está aplicando hacia arriba, que es de 40 newtons, y la masa de la caja, que es de 0.20 kilogramos. Para poder resolver el inciso A está sencillo, porque únicamente nos piden el peso de la caja. Recordemos que peso es igual a masa por gravedad. Entonces, para obtener el peso, multiplico la masa de la caja, que es de 0.20 kilogramos, por 9.8 metros por segundo al cuadrado. Obtengo entonces un peso de 1.96 newtons, y ese sería el valor del peso de la caja. Lo que nos solicitan en el inciso B es la magnitud de la fuerza neta que se aplica sobre esa caja. La fuerza neta es la fuerza total que se está aplicando sobre la caja. A eso se refiere cuando habla de fuerza neta. Fuerza total que se está aplicando en la caja. Entonces, en este caso, por ejemplo, para poder saber la fuerza neta, yo tendría que saber a cuánto equivale la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Por qué fuerzas en Y? Porque únicamente habrían dos fuerzas. Porque estamos hablando de que se le aplica a esa caja una fuerza hacia arriba, dice, o sea, verticalmente. ¿Ya? Entonces tendríamos esa fuerza que se está aplicando hacia arriba y otra fuerza que se está aplicando hacia abajo, que sería el peso. Recordemos que el peso siempre se aplica hacia abajo. Entonces, en este caso, voy a realizar esa sumatoria de fuerzas, pero previo a realizar esa suma de fuerzas tengo que saber qué signo le corresponde a cada una de ellas. Entonces realizo mi diagrama de cuerpo libre, lo coloco, y en ese diagrama de cuerpo libre voy a agregar las fuerzas que están actuando. En este caso sería la fuerza que está hacia arriba, que es de 40 newtons, y el peso, que ya sé que equivale a 1.96 newtons. Aquí tendría que elegir un sistema de referencia, o sea, analizar hacia dónde se va a desplazar esa caja.
o se va a desplazar hacia arriba o se va a desplazar hacia abajo. Eso lo voy a explicar de la manera siguiente. Vamos a suponer que la calculadora es la caja y que le aplico una fuerza hacia arriba de 40 newtons, porque eso es lo que dice el problema, que se aplica una fuerza vertical hacia arriba de 40 newtons. Si yo le voy a aplicar una fuerza hacia arriba, entonces lo que tiene que ocurrir en teoría es que esa calculadora se va a levantar porque le estoy aplicando una fuerza hacia arriba verticalmente. Entonces voy a asumir que esa caja se va a desplazar hacia arriba y en este caso la fuerza que va hacia arriba es la de 40 newtons. Por lo tanto, esa fuerza está a favor del movimiento del cuerpo. Por lo tanto, le vamos a colocar signo positivo. Como el objeto va hacia arriba, la fuerza que se opone a su movimiento sería el peso. El peso se estaría oponiendo al movimiento de esa caja. Entonces el peso tendría signo negativo por oponerse al movimiento de la caja. ¿De acuerdo? En este caso, siempre voy a brindar o voy a agregar un signo, ya sea positivo o negativo, dependiendo, como dije, de si la fuerza está a favor o en contra del movimiento. Entonces, antes tengo que analizar hacia dónde se va a mover el cuerpo. Y en este caso, como decía, que la fuerza se está aplicando hacia arriba, tengo que tomar en cuenta entonces que si aplico una fuerza hacia arriba, la idea es que ese cuerpo se va a desplazar hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya evalúo y coloco fuerza de 40 newtons sería positiva y el peso sería negativo, y ya sabemos que el peso equivale a 1.96. entonces sería de la manera siguiente: la fuerza neta es igual a la fuerza que tiene signo positivo menos el peso que tiene signo negativo. La fuerza neta entonces es igual a el valor de la fuerza hacia arriba, que es de 40 newtons, menos el valor del peso que determinamos, que es de 1.96 newtons. Y si hacemos esa resta, 40 menos 1.96 nos quedaría una fuerza neta de 38.04 newtons. Entonces quiere decir que la fuerza total que se está aplicando sobre esa caja es de 38.04 newtons. De acuerdo a esto que ya tenemos, podemos resolver el inciso C, que dice el valor de la aceleración de la caja. Recordemos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración, y como la fuerza neta es igual a la sumatoria de fuerzas en Y, entonces ya tenemos el valor de esa sumatoria de fuerzas en Y. Sería el valor de la fuerza neta, que es de 38.04 newtons. Entonces, 38.04 newtons es igual a masa por aceleración. La masa de la caja me la dan, es 0.20 kilogramos, y lo que queremos saber es el valor de la aceleración. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso para poder resolver el problema es despejar la letra A, que es la que representa a la aceleración. En este caso, si ese 0.20 kilogramos está multiplicando, del otro lado se traslada a dividir y quedaría de la manera siguiente: 38.04 dividido 0.20 es igual al valor de la aceleración. Si hacemos esa división, nos quedaría un resultado de 190.20 metros por segundo al cuadrado, y entonces este sería el valor de la aceleración de esa caja. ¿De acuerdo? Entonces ahí estamos, esa es la respuesta, y vamos ahora con el ejemplo número 3. Dice: un elevador tiene una masa de 5.000 kilogramos. La tensión en el cable que sostiene el elevador es de 4.200 newtons hacia arriba. Inciso A: ¿cuál es la magnitud de la aceleración? Inciso B: ¿en qué sentido se mueve el elevador? Entonces, acá vamos a ubicar primero los datos. Nos dan la masa del elevador, que es de 5.000 kilogramos, y nos dice que hay una tensión, o sea, una fuerza de tensión que sostiene a ese elevador y que es de 4.200 newtons, y que esa tensión actúa hacia arriba, dice. Pregunta en el inciso A cuál es el valor de la aceleración, y en el inciso B en qué sentido se mueve, si hacia arriba o hacia abajo. A eso se refiere en el sentido. Eso lo vamos a poder explicar al final de acuerdo al valor de la aceleración. Así que analizamos. En un elevador entonces actúa el peso y la tensión. El peso va a ir hacia abajo y la tensión en este caso dice que va hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces recordemos que la tensión actúa siempre hacia afuera de los cuerpos. Bien, entonces, aquí está el elevador. Recordemos que en un elevador, el elevador se puede trasladar hacia arriba o puede desplazarse hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso. Y tenemos que elegir un sistema de referencia. O sea, vamos a asumir o que el elevador va hacia arriba o que el elevador va hacia abajo para poder colocar nuestras fuerzas en el diagrama de cuerpo libre. Sabemos que únicamente están actuando dos fuerzas, que sería la tensión y el peso. Pero tenemos que asumir algo. Tenemos que asumir o que se mueve hacia arriba o que se mueve hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso yo voy a asumir que el elevador se mueve hacia abajo. Yo no sé si va hacia abajo o hacia arriba, pero voy a asumir que se mueve hacia abajo, ¿de acuerdo? Si me equivoco o no, de eso me voy a dar cuenta al final y les voy a explicar cómo me voy a dar cuenta de eso.
¿De acuerdo? Entonces hay dos fuerzas, la tensión, el peso, y como yo estoy asumiendo que ese elevador va hacia abajo o se está desplazando hacia abajo, entonces el peso, que siempre va hacia abajo, tendría en este caso signo positivo. ¿Por qué? Porque si yo asumo que el elevador se va a desplazar hacia abajo y entre estas dos fuerzas, la fuerza que va hacia abajo es el peso, quiere decir entonces que el peso está en la misma dirección que del movimiento que el elevador. Por lo tanto, el peso estaría a favor del movimiento y sería positivo. ¿Quién se opondría entonces a ese movimiento? Se opondría la fuerza de tensión, porque como yo, repito, estoy asumiendo que el elevador se va a desplazar hacia abajo y la tensión va hacia arriba, entonces van en sentidos contrarios. Y por lo tanto, entonces la tensión se opone al movimiento del elevador. Por lo tanto, la tensión tendría signo negativo. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerzas actúan en el eje Y? Bueno, actúa la tensión, que tendría signo negativo por lo que nosotros ya asumimos, y el peso, que tendría signo positivo porque iría a favor del movimiento de acuerdo a lo que nosotros asumimos. Eso es igual a masa por aceleración. Podemos obtener el valor del peso, la masa me la están proporcionando y la tensión también la tengo, entonces la tensión sabemos que equivale a 4200 newtons, entonces iría negativo. El peso no lo sé, pero lo puedo obtener. Multiplico masa por gravedad, la masa del elevador es de 5000 kilogramos, la gravedad es de 9.8 metros por segundo al cuadrado, y por lo tanto el peso sería igual a 5000 por 9.8. Si hago esa multiplicación obtengo un peso de 49000 newtons. Teniendo el valor del peso lo puedo sustituir, entonces sería la tensión negativa, que es de 4200 newtons, más el peso, que es de 49000 newtons, es igual a la masa por la aceleración. La masa del elevador es de 5000 kilogramos y como queremos saber la aceleración, entonces lo que vamos a hacer es despejar, en este caso, la letra A para poder determinar el valor de dicha aceleración. Entonces, en este caso, del lado izquierdo tenemos fuerzas en newtons que vamos a ingresar tal cual están ahí con sus signos. En la calculadora tendría que ser de la manera siguiente. Como la tensión está negativa, entonces ingresamos el valor con signo negativo. Sería menos 4200 más 49000. ¿Por qué podemos operar estos dos? Porque son términos semejantes. Acá tenemos newtons y acá también tenemos newtons, entonces lo podemos operar. Si realizamos esa operación, que la hicimos ingresando los valores con el signo que le asignamos en el diagrama de cuerpo libre, nos queda un resultado de 44.800 newtons del lado izquierdo. Y en este caso, como queremos saber la aceleración, los 5000 kilogramos de masa que están multiplicando del otro lado se trasladan a dividir. De manera que quedaría 44.800 dividido entre 5000. Si hacemos esa división nos queda un resultado de 8.96, que como pueden apreciar ahí es el valor. Y entonces la aceleración tendría un valor de 8.96 metros por segundo al cuadrado. Ahora, para poder resolver el inciso B, en el que dice en qué sentido se mueve el elevador. Cuando habla de sentido es si se mueve hacia arriba o se mueve hacia abajo. ¿Cómo voy a poder saber yo eso? Bueno, aquí necesito bastante su análisis, ¿de acuerdo? Dije al inicio que íbamos a asumir que el elevador se iba a mover hacia abajo, que yo no tenía ni idea de eso. O sea, yo no puedo saber si un elevador va hacia arriba o hacia abajo inicialmente, pero yo asumí que el elevador se iba a mover hacia abajo, ¿de acuerdo? Y de acuerdo a eso que asumí, añadí los signos tanto a la tensión como al peso. Trabajamos todo y llegamos al valor de la aceleración. Ese valor de aceleración que quedó me va a servir para determinar en qué sentido se movió el elevador. Y en este caso yo concluyo que el elevador se mueve en sentido hacia abajo. ¿Por qué? Porque la aceleración quedó con signo positivo. Y eso quiere decir que entonces, como yo asumí que se movía hacia abajo y la aceleración quedó con signo positivo, entonces asumí de manera correcta. O sea, si yo asumí que iba hacia abajo y la aceleración quedó positiva, entonces quiere decir que lo que asumí era correcto y que por lo tanto sí va con sentido hacia abajo. ¿Cómo sabría que me equivoqué? O sea, ¿cómo sabría que por ejemplo, yo asumí que iba hacia abajo, pero que en realidad ese elevador no iba hacia abajo, sino que iba hacia arriba? ¿Cómo sabría yo que me equivoqué? Si el valor de aceleración que me hubiera salido acá hubiera quedado con signo negativo, o sea, menos, entonces eso implicaría o eso significaría que me equivoqué en lo que yo asumí acá al momento de asignar los signos. Si hubiese quedado una aceleración negativa, eso significaría que entonces el elevador no iba con sentido hacia abajo, sino que iba con sentido hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo al valor de la aceleración,
yo puedo determinar cuál es el sentido, si hacia arriba o hacia abajo. Como aquí quedó positivo y yo asumí que el cuerpo, el elevador en este caso, iba hacia abajo, entonces quiere decir que asumí bien y que se mueve por lo tanto con sentido hacia abajo. Pero si la aceleración hubiera salido negativa, entonces quiere decir que me hubiese equivocado y que el elevador entonces iría con sentido hacia arriba. Alguien podría preguntar entonces, bueno, y si salió negativo y usted asumió mal y entonces se movía hacia arriba y no hacia abajo, ¿eso no implicaría que el valor de la aceleración estaría mal? O sea, que no sería 8.96, sino que sería otro valor. La respuesta es no. La aceleración va a ser exactamente la misma. El signo únicamente me va a servir para determinar si lo que asumí inicialmente es correcto o si se está desplazando en sentido contrario. Por ejemplo, si hubiera quedado aquí menos 8.96, entonces la aceleración seguiría siendo la misma. 8.96 metros por segundo al cuadrado. Pero si hubiese quedado con signo negativo, significaría que no va hacia abajo, sino que va hacia arriba. Pero la aceleración seguiría siendo 8.96 metros por segundo al cuadrado. Eso no cambiaría. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, ahí llegamos al final de este problema. Esa es la manera de solucionarlo. Así que tomar en cuenta ese tipo de detallitos para poder resolver los problemas. Y siempre tener cuidado al momento de agregar los signos, porque de eso depende. O sea, el signo negativo o positivo va a depender si la fuerza está actuando a favor o en contra del movimiento del cuerpo. Así que hay que tener cuidado con esos análisis.